Muy buenas tardes, esto es La UNAM Responde, un espacio que día con día nos permite conocer, descubrir y disfrutar todo aquello que genera nuestra universidad desde todos los rincones de todas las disciplinas. Durante los siguientes minutos estaremos platicando sobre un protocolo para prevenir y atender infartos y además Jacobo Dayan reflexionará sobre las desapariciones forzadas y lo que está sucediendo en este nuevo sexenio. Además hablaremos de los homenajes que tiene programado CASU, la Casa Universitaria del Libro, y terminaremos hablando sobre un medicamento para atender el asma. Mucha información, quédense con nosotros durante los siguientes minutos. El infarto es una de las principales causas de mortalidad en México, por lo que resulta indispensable contar con una estrategia que permita su atención inmediata. Hoy platicaremos sobre Código Infarto, un protocolo diseñado hace una década con el objetivo de mejorar la respuesta médica ante esta condición cardiovascular. Y bueno, para platicar de ello, saludamos a su coordinadora, a su creadora, la doctora cardióloga Gabriela Borrallo Sánchez, quien además es secretaria general de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Bienvenida, doctora, a La UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación, Rosa, y pues qué gusto compartir esta información con el público. Pues comencemos por el principio. ¿Qué es Código Infarto? Bueno, Código Infarto es un protocolo de atención de urgencias que incluye actividades desde que el paciente demanda la atención en un servicio de urgencias por dolor de pecho, falta de aire o que se acaba de desmayar, y que llega al servicio de urgencias demandando la atención y se detonan una serie de acciones desde el vigilante, la asistente médica, la trabajadora social, la enfermería, médicos, y el reto es establecer el diagnóstico en menos de 10 minutos. Para ello se requiere tomar un electro en menos de 10 minutos. Vamos a platicar de todo esto que sucede después, pero me parece que el punto importantísimo es identificar cuando algo no está funcionando bien en nuestro organismo, en el corazón en particular. ¿Qué es un infarto? Porque lo platicábamos fuera del aire, se puede confundir con mucha frecuencia con un paro cardíaco. ¿Qué es exactamente y cómo se diferencia de otras cuestiones cardiovasculares? Bien, el infarto es la muerte, digamos, del músculo cardíaco, del corazón. Una parte del corazón se afecta porque se obstruye totalmente su irrigación, su flujo sanguíneo. Y esto se debe a que las arterias del corazón se van llenando de grasa durante años y finalmente llega a un coágulo, un trombo, que obstruye totalmente la arteria. Y eso impide que esa zona del corazón tenga el flujo sanguíneo adecuado. Y ocurre el infarto. ¿Esto ocurre solamente en una parte del corazón? Sí. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que debemos o lo que podemos sentir? Se manifiesta con dolor de pecho habitualmente, pero en personas adultas mayores, en mujeres, los síntomas son diferentes, o en personas que tienen diabetes. Puede ser solamente falta de aire o desmayo. Habitualmente es el dolor fuerte en el centro del pecho, se va hacia los brazos o la mandíbula y bueno, es un dolor espantoso. Se define como el dolor más fuerte que has tenido en tu vida. Entonces, así se manifiesta clínicamente y bueno, hay factores que predisponen a que se vayan tapando las arterias durante el tiempo que se tienen estas enfermedades. ¿Cómo puede ser? Platiquemos de esto de una vez para saber qué debemos saber o qué debemos hacer para prevenir precisamente un infarto. Esa es la clave. La diabetes, la presión alta, el tabaquismo, el colesterol alto son los factores de riesgo tradicionales que habitualmente tenemos y muchas veces no sentimos. Entonces lo importante es detectarlos de manera oportuna y también controlarlos. Habla ya de las personas con diabetes. Sí. ¿Hay sectores de la población más vulnerables en donde se deba poner más atención en el caso de poder tener un infarto? Sí, justo después de los 60 años, si tienes diabetes, hipertensión, colesterol alto o fumas, el riesgo es alto de padecer un infarto, porque ya se está desarrollando esta obstrucción silenciosa que se llama técnicamente aterosclerosis, pero es grasa dentro de las arterias. Y bueno, como sabemos, estas enfermedades muchas veces se inestabilizan. Aumenta la glucosa, aumenta el colesterol, aumenta la presión y esos factores se van sumando
para hacer el fenómeno gatillo, digamos, que ya existe la obstrucción y al estar inestables o fuera del control de estas enfermedades, se detona la formación de este coágulo que tapa finalmente la arteria y ocasiona el infarto. Y que es donde se requiere una atención inmediata. Inmediatamente nosotros le llamamos a la primera hora la hora dorada, porque es cuando podemos rescatar ese músculo que se queda sin circulación, digamos, de flujo sanguíneo, y es cuando podemos revertir ese daño. Conforme pasa el tiempo y hasta 12 horas, pues van disminuyendo estas posibilidades de que el músculo cardíaco se recupere. Obviamente esto repercute en varios aspectos. Primero que nada puede haber arritmias si el infarto es muy grande y eso ocasionar justo un paro cardíaco, ¿no? O la muerte súbita. Entonces, sí es muy importante acudir de manera oportuna y también es muy importante que al llegar a urgencias se haga el diagnóstico. Pues hablemos ahora sí de código infarto. ¿Qué problemáticas atiende? ¿Por qué era necesario tener un protocolo de este tipo implementado en lo que tendría que ser en todos los hospitales? Porque tiene que ver con esta hora dorada a la que se refiere, doctora. Sí, bueno, el protocolo nació de investigaciones que ya habíamos hecho y también de ver que más de la mitad de los pacientes no recibían esta atención oportuna. Lo que hicimos fue basarnos en la evidencia, identificar acciones específicas bajo ciertos protocolos y saber qué hacer en cada minuto, digamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar a la población para que llegue. Claro. ¿No? Sí. Una vez que llega, a hacer todas las acciones para establecer el diagnóstico y una vez estableciendo el diagnóstico, proceder con lo que tienes. ¿Qué tienes? Como hablábamos, hay un coágulo que tapa la arteria. Lo primero es, si no tengo una sala de hemodinamia donde yo voy a poner un catéter y abrir la arteria que está obstruida y poner una mallita que se llama stent, yo lo que tengo que hacer es poner un medicamento que al menos quite el coágulo, el trombo, y que permita la circulación de la sangre. Entonces, eso no se tenía como protocolizado y lo primero que hicimos fue establecer redes, ¿no?, de atención donde desde el primer nivel de atención estaban las unidades médicas, los hospitales y el hospital de tercer nivel en una red integrada y comunicada. Entonces llega el paciente, se establece el diagnóstico, dependiendo de donde nos encontremos es donde se acciona con el medicamento en menos de 30 minutos o bien con el procedimiento de abrir la arteria en una sala de hemodinamia, que eso ocurría en ese momento hace 10 años solo en pocas ciudades. Y bueno, hoy ya prácticamente todos los estados tienen una sala de hemodinamia. Pero hace 10 años solamente había algunos hospitales y no estaban coordinados con redes. Claro. Hoy, después de 10 años, todos los estados ya tienen redes de atención y lo que hacemos es que llegue el paciente, se establece el diagnóstico, si hay sala de hemodinamia, inmediatamente hay que llevarlo a la sala de hemodinamia. Si no, se pone el medicamento, ganamos tiempo y posteriormente, entre 2 y 24 horas, se puede ir a la sala de hemodinamia. De manera que ningún paciente se quedaría sin esta atención. Lo que se logra con esta red es precisamente agilizar la atención y, por supuesto, dar calidad y esperanza de vida a los pacientes. Doctora, ¿quiénes son los actores? Porque mencionaba, por supuesto, el primer paso del paciente, que esté sintiendo algo diferente, algo anormal, alguien acompañante que pueda llevarlo de forma inmediata al hospital, pero se refirió desde los vigilantes. ¿Quiénes son los actores, digamos, ya llegando a este centro de atención, participantes para que este protocolo se active? Pues todo el personal que está en el servicio de urgencias. Hablábamos de los vigilantes porque a veces son los que impiden que el paciente pase al servicio de urgencias. También las asistentes médicas o enfermeras, porque ellas son las que designan un espacio, una cama para que inmediatamente se pase al paciente y se le tome un electrocardiograma. Posteriormente, el médico tiene que, en menos de 10 minutos, definir si se trata de un infarto o no. Y de eso se trata capacitar
capacitar a los equipos, identificar si hay o no hay un infarto, y eso se determina con el electrocardiograma. En cuanto se establece el diagnóstico, se prepara el medicamento o bien se prepara el traslado. Entonces hablamos de enfermeras, médicos, el camillero, por ejemplo, el personal de una sala de hemodinamia que tiene que ver con el especialista, el hemodinamista, el anestesiólogo, anestesióloga, el grupo de enfermería y luego quien lo recibe en terapia intensiva, porque son 48 horas de vigilancia después de un infarto, ver que no haya alguna complicación, arritmias o que vuelva a tener otro evento de infarto. Entonces, ¿que esto es frecuente? Si no se abre la arteria, es muy frecuente. Okay. Si se abre la arteria, digamos que esto bajó de manera muy importante. Otro motivo para tener una atención inmediata y oportuna. Esto sucede en la práctica, doctora, pero ¿cómo sucedió, cómo se da esta capacitación a los involucrados y participantes de este protocolo Código Infarto? Bueno, inicialmente eran grupos, capacitando de manera presencial, pero posteriormente se hizo un curso en línea con unidades temáticas de lo más elemental, y ahí se toma el curso y al final es como si aplicaras con casos clínicos el código infarto. Entonces, si te equivocas, pues ahí el mismo curso te dice que estás mal y si aciertas, pues sigues avanzando. Entonces, al final se certifica al personal, se ha capacitado muchísima gente, te estoy hablando más o menos de unas 30,000 personas. Y recientemente se hizo un protocolo de atención integral donde ya todos estos personajes se podrían capacitar, no solo el personal médico, porque inicialmente iba enfocado al personal médico, pero ya con el protocolo de atención, dependiendo del escenario donde se encontraba el paciente, es como se va capacitando a todo el mundo. ¿Cómo el crecimiento es evidente de pasar de 1 o 2 hospitales, la implementación de este código en 1 o 2 hospitales, a una red de actualmente de 30,000 personas? Pero ¿cómo se ha transformado? ¿Cuáles han sido, digamos, algunos de los aprendizajes a lo largo de esta década? Bueno, lo más importante es que la mortalidad se redujo un 60%. Es decir, la OCDE coloca a México como el país con mayor mortalidad por infarto. La buena noticia es que ya vamos bajando. Todavía estamos en ese lugar, pero obviamente afectó la pandemia. Claro. Afectó la pandemia porque mucha gente se quedó en casa, no acudió rápidamente, pero digamos que ya estamos viendo los resultados. En promedio, en el IMSS, que es donde hicimos este protocolo, teníamos cerca de 22% de mortalidad y bajó a 12%. Okay. Y luego a 7.7%. El promedio de la OCDE es de casi 7%. Entonces ya está a ese nivel, pero cuando se usa esta estrategia combinada de dar primero el medicamento y luego llevarlo a la sala de hemodinamia, la mortalidad es del 4%. Esto en cuanto a porcentajes, doctora, ¿hay datos actuales recientes de la incidencia en México de infartos? Sí, durante la pandemia fueron 256,000 muertes, que fue como el top de muerte. Luego, después de la pandemia, 188,000 muertes. Y bueno, el 70% de estas son por infarto. Entonces, cifras evidentemente altas, y no estamos hablando de cifras, sino de personas. De personas. Terminemos con la recomendación general. ¿Cómo hacer para evitar, para prevenir un infarto y no solamente actuar de forma oportuna, que es lo que ofrece Código Infarto, doctora? Bueno, lo mejor es prevenir el infarto. Afortunadamente, hasta el 80% de las personas que tienen este riesgo se puede prevenir. ¿En qué consiste? En identificar estos factores de riesgo tradicionales, como es diabetes, hipertensión, colesterol alto y también el consumo de tabaco. Si estos factores se identifican y en el caso del tabaco se evita, podemos reducir el riesgo. Entonces, para el caso de las personas que tienen hipertensión, digamos que la meta es tener 120-80 milímetros de mercurio, ¿no? Siempre. Siempre. Que es algo difícil.
Pero bueno, es importante porque cada mes que vamos con nuestro médico podemos identificar nuestras cifras y el paciente o la paciente que tiene hipertensión saber tomar su presión y saber qué debe de tener. Ese sería el rango, ¿no? Incluso 130-80. En el caso de la diabetes, se recomienda tener una hemoglobina glucosilada a menos de 7%. Entonces, igual es un estudio de laboratorio, igual que el colesterol. El colesterol es una enfermedad, digamos la dislipidemia, el incremento del colesterol, que es silenciosa y poca gente sabe qué nivel de colesterol tiene. Se recomienda un colesterol total menos de 200 miligramos o una LDL, que es el colesterol malo, menos de 70, y si ya hubo un infarto, menos de 56 miligramos. Claro. Entonces, a veces parecen cifras complicadas, pero lo más importante pues, es tener esta revisión periódica para saber en qué niveles, en qué condiciones estamos y entonces poder estar atentos, prevenir y en caso de pues, estar en esta condición de riesgo, actuar de forma oportuna para poder lograr que código infarto se aplique de la manera más eficiente. Doctora. Y otro punto muy importante, la obesidad es el primer paso para las enfermedades que acabo de mencionar. Exacto. Entonces, regresemos a los hábitos saludables para evitar la obesidad, que es alimentarte bien, sanamente, hacer ejercicio, ¿no? Tener un peso adecuado. Cosas básicas que sabemos de todos los días. Exacto. Doctora, se nos ha terminado el tiempo, pero muchas gracias por estos minutos. Felicidades por este protocolo que sigue salvando vidas y lo demás pues nos toca hacerlo de forma conjunta. Doctora Gabriela Borrallo Sánchez, secretaria general de la General de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y ahora tenemos más información. Nos vamos, como les decía, a la Casa Universitaria del Libro de nuestra universidad, que inicia actividades celebrando el legado de 3 figuras que transformaron las letras y el pensamiento a través de conversaciones que cruzan fronteras y épocas y reuniendo a periodistas, escritores y filósofos que rinden homenaje a quienes nos mostraron nuevas formas de habitar el mundo desde la palabra. Y bueno, la primera es la periodista Cristina Pacheco. Será el motivo de este encuentro el próximo 23 de enero y le seguirán el escritor José Agustín el miércoles 29 y la estadounidense Susan Sontag el 30 de enero. Y bueno, para conocer todos los detalles de estos homenajes en torno a sus vidas y sus legados, pueden consultar las redes de CASUL. Recuerden que la entrada es libre, pero el cupo es limitado. El litio se ha convertido en una de las alternativas más utilizadas para generar energía renovable. Sin embargo, hay contrapesos que debemos conocer y Dani Quino nos revela algunos de ellos en No Memes. Comencemos conociendo al litio, un elemento químico esencial para la fabricación de baterías de iones de litio, que por cierto son el tipo de baterías que más se utiliza en la actualidad, ¿eh? Las baterías de litio se están convirtiendo en una verdadera revolución en cuanto a energías renovables y hasta están cambiando a la movilidad, transformándola en una opción mucho más sustentable. El litio tiene una alta densidad energética, lo que significa que las baterías con esta sustancia son capaces de almacenar una gran cantidad de energía en poco espacio, por lo que son ideales para aplicaciones portátiles como teléfonos inteligentes, laptops y vehículos eléctricos. Por lo mismo, la demanda de baterías de iones de litio está creciendo rápidamente, impulsada por el aumento de las energías renovables y la movilidad sostenible. De hecho, los analistas calculan que la demanda mundial de baterías de iones de litio se cuadruplicará de aquí al 2030. En temas de movilidad, donde el litio está cambiando radicalmente las cosas, las baterías de ion litio nos están permitiendo la transición a lo que se conoce como movilidad sostenible. Los vehículos eléctricos son una de las principales formas que actualmente tenemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. Y las baterías de iones de litio proporcionan a estos la autonomía y las prestaciones necesarias para competir con los vehículos actuales que funcionan con motores de combustión interna. Pero el litio no solo es una revolución en cuanto a temas de transporte, ¿eh? Las aplicaciones de energía sostenible, como los sistemas de almacenamiento para la generación de energía solar y eólica, también utilizan baterías de litio. Estos sistemas almacenan la energía generada por fuentes renovables para su uso posterior, lo que contribuye a estabilizar la red eléctrica y aumentar la eficiencia energética. Hasta aquí todo es risas y diversión, ¿no? Respecto al uso del litio.
Pero como casi todo en esta vida, el uso de esta sustancia también tiene su lado oscuro. Resulta que, a pesar de sus ventajas, los científicos se enfrentan a un dilema cuando se habla del impacto ambiental de las baterías de iones de litio. Sí, es cierto que estas baterías facilitan las energías renovables y producen menos emisiones de carbono, pero su uso no está libre de polémicas y ciertos inconvenientes. El problema no es el uso del litio en sí, sino el proceso de obtención de este a través de la minería, pues es bastante destructivo para el medio ambiente. La extracción de litio tiene un impacto medioambiental significativo y a menudo requiere el uso de grandes cantidades de agua. Además, la misma extracción de litio puede llegar a generar residuos que contaminan el medio ambiente. Aquí es donde surge la pregunta: ¿valen la pena los peligros que supone la extracción de litio si la comparamos con las ventajas de su uso en las baterías de montones de dispositivos? La respuesta sigue siendo un dolor de cabeza para la comunidad científica, por lo que actualmente muchas investigaciones están enfocadas en encontrar una manera de extraerlo sin darle en la torre al planeta Tierra. ¿Tú qué opinas? ¿Litio o no litio? Y en otro tema, las desapariciones forzadas y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a esta delicada situación es el tema que aborda enseguida Jacobo Dayan. ¿Qué tal? La presidenta realizó un evento, un meeting para festejar, conmemorar sus primeros 100 días de gobierno. En ese evento enlistó una serie de logros que ella considera de tal manera y algunos otros temas. Pero como ella misma dijo desde su toma de posesión, aquello que no se menciona no existe. En 100 días de gobierno, el fenómeno de las desapariciones forzadas no aparece. Es decir, para el gobierno no existe. Más de 7,000 fosas clandestinas, más de 120,000 personas desaparecidas, más de 70,000 cuerpos en espera de ser identificados en posesión del Estado, una crisis humanitaria, una impunidad prácticamente absoluta, un entorno que ha llevado al Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas a decir que la desaparición en México es un crimen perfecto. No existe para el gobierno del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. No hay crisis humanitaria mayor en este país que el fenómeno de las personas desaparecidas. Colectivos de madres buscando en el país, abriendo fosas clandestinas por aquí y por allá, en todo el territorio, ante un Estado ausente y cómplice de las desapariciones. Si los homicidios en las cifras del gobierno han venido a la baja, es porque las desapariciones han venido a la alza. Se reportan homicidios, no se reportan desapariciones. Bueno, a 100 días de gobierno y 6 años de López Obrador, 6 de Enrique Peña Nieto, 6 de Felipe Calderón, las desapariciones solo crecen y no existen para el gobierno. Muchas gracias. Después de una década de trabajo, investigadores del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad avanzan en un medicamento para disminuir los efectos del asma, un padecimiento asociado a diferentes factores, y UNAM Global TV nos cuenta todos los detalles. El asma es una enfermedad respiratoria que afecta entre el 8.5 y el 10% de la población en México. Mucho tiene que ver con consumo de toda una serie de alimentos que han sido muy procesados o cuestiones medioambientales, sobre todo contaminación ambiental. Existen fármacos para aliviar los síntomas, pero al ser una enfermedad crónica representa un gasto significativo. La idea de este proyecto es tener y proporcionar este medicamento a los mexicanos con un precio accesible. Especialistas del Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrollaron un medicamento biocomparable a omalizumab, fármaco que se usa para reducir las reacciones alérgicas en general. El desarrollo universitario tiene un costo 30% menor. Es un biomedicamento que trata el asma derivado de alergias causadas por polvo, polen u otros factores ambientales. Trata también urticaria crónica y alergias causadas por alimentos. Trata también cuestiones de pólipos nasales.
Las personas asmáticas sufren ataques que inflaman y estrechan las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración y les provoca opresión en el pecho y tos. Este tipo de medicamentos basados en anticuerpos monoclonales tienen la gran ventaja de que son altamente específicos y por lo tanto tienen muy pocos efectos secundarios. Por su relevancia, esta innovación fue transferida a un laboratorio que ya produce el medicamento. Este desarrollo representa un hito para Laboratorios Leomont, ya que es nuestra entrada en la biotecnología farmacéutica. Representa un hito porque logramos una vinculación exitosa con la Universidad Nacional y para nosotros es un hito también poder proveer al mercado mexicano y global de medicamentos accesibles y de muy alta calidad. El desarrollo está en fase clínica y avanza para estar en el mercado. Al día de hoy han sido 10 años de trabajo y lo más importante es que todo esto se ha hecho bajo buenas prácticas de laboratorio. Este tipo de proyectos resulta en la fabricación nacional de medicamentos de muy alto valor agregado, lo cual tiene como consecuencia una importante derrama económica para el país. Y el día de hoy terminamos en la península de Yucatán, en particular en la ENES Mérida, con información sobre multidisciplina y sobre el trabajo que realizan en estas instancias universitarias. Y aquí en TV UNAM nos despedimos de Ricardo Iturbe, agradecemos su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y a todos ustedes les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana, 2:30 de la tarde, aquí en TV UNAM. Adiós. Somos UNAM. Somos ENES. Sé parte de nuestra gran universidad. En la ENES Mérida puedes estudiar las licenciaturas en Manejo sustentable de zonas costeras, Desarrollo y Gestión Interculturales, Ciencias ambientales, Ciencias de la Tierra, Ecología, Sociología Aplicada, entre otras carreras. Consulta nuestra página web enesmerida.unam.mx. Ven y vive la UNAM Mérida.